amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy tenemos el segundo programa de un ciclo de 3 programas relacionados con los programas económicos que ofrecen los 3 principales partidos del país y sus respectivos candidatos presidenciales. Ayer tuvimos la honrosa presencia de 3 representantes del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y hoy tendremos la participación de 3 destacados economistas del Partido Revolucionario Moderno. Mañana le tocará el turno a los economistas de la Fuerza del Pueblo. En la noche de hoy contamos con la muy grata y honrosa presencia de los licenciados Miguel Seara Hatton, Joche Vicente y Pedro Silverio Álvarez. Así que vamos a hacer una pausa y después de ella regresamos con el tema de esta noche, el programa económico del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Regresamos después de la pausa. Continúen con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna. Como le había dicho en el segmento anterior de presentación del tema y de los invitados, hoy tenemos el segundo programa de un ciclo de 3 con los principales partidos políticos del país para que sus equipos económicos delineen en Edición Nocturna los fundamentos de su programa de gobierno en el ámbito de la economía. Y hoy le toca al Partido Revolucionario Moderno, PRM, cuyo candidato presidencial es el licenciado Luis Abinader. Y contamos en la noche de hoy con la honrosa y privilegiada presencia de 3 destacados economistas, los licenciados Miguel Seara Hatton, Jochi Vicente y Pedro Silverio Álvarez. Buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cuáles son los fundamentos, los ejes temáticos principales del programa económico que el PRM le está ofreciendo al país en este proceso electoral? Bueno, más que los ejes temáticos, yo te voy a ofrecer la base lógica de la propuesta. La base lógica parte de mejorar la calidad de vida de la gente. Y esto porque la economía dominicana ha crecido mucho, ha crecido en los últimos 70 años, a un 5%, más de un 5% promedio anual, y con solamente 6 años depresivos y una estabilidad muy alta. Somos el 6º país más estable de América Latina. Sin embargo, ha habido un retraso en la calidad de vida de la población. Si tú comparas, por ejemplo, los índices de desarrollo humano y lo descompones, tú vas a ver que el nivel de ingreso sube. Sin embargo, la posición en la calidad de vida de la gente se deteriora. Entonces, frente a esa situación, nuestra propuesta tiene como objetivo fundamental mejorar la calidad de vida. Ese es el centro de las políticas públicas. Y mejorar la calidad de vida significa mejorar la cotidianidad de vida de las personas. Que la gente tenga un trabajo decente, que se pueda alimentar adecuadamente, que tenga un seguro, que esté educado, que tenga salud, que haya igualdad de género. Es decir, todas esas condiciones que determinan una mejoría en la cotidianidad de la vida de las personas. Sobre esa base, entonces, nosotros construimos 3 principios fundamentales de nuestra propuesta. Primero, que el desarrollo no es una aventura personal, no es una salida individual. Es cierto que son las personas quienes se desarrollan, o sea, es Pedro, José, María, Rafael, son personas en concreto. Sin embargo, las capacidades se portan individualmente, pero se construyen socialmente. Es el colectivo social quien lo construye. Y ese colectivo social es el Estado, que ofrece el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de justicia, etc. El segundo principio fundamental es que el desarrollo implica una construcción de poder ciudadano. Tenemos que modificar las relaciones de poder. El problema del desarrollo no es un tema técnico. Técnicamente es un problema resuelto. El problema es que no hay la correlación de fuerzas sociales y las relaciones de poder que permitan alcanzar ese nivel. Y pongo un ejemplo que utilizo mucho, porque me afecta mucho, que es el tema de el nivel de privación con que vive una persona con discapacidad. No es porque no haya leyes que lo protejan en el país. Es que esas leyes existen, no se cumplen y no pasa nada. Y lo peor aún, que ese grupo poblacional no tiene el poder necesario para hacer cumplir sus derechos y lo que establece la ley. Y en tercer lugar está
que las capacidades y oportunidades se construyen donde reside la gente. El territorio entonces es un elemento constitutivo de nuestra propuesta. Cuando nosotros evaluamos el éxito solamente sobre la base del Producto Interno Bruto, estamos desterritorializando el éxito. El territorio se hace invisible y por eso no tenemos políticas territoriales. Por eso hoy el Estado dominicano no sabe cuánto gasta en el territorio. Por eso hoy el Estado tiene 23 regionalizaciones en el país. Por eso el Estado, al final de cuentas, ha invisibilizado y ha abandonado el territorio y mantiene grandes desequilibrios territoriales. El tercer, de estos tres principios nos derivan cuatro áreas de intervención. El primero es empoderar a la ciudadanía. Como decíamos anteriormente, el poder ciudadano es un elemento central para equilibrar los poderes de la sociedad. El poder no es inherente a nadie, es una construcción social. Y como construcción social se puede disminuir o se puede acrecentar. El segundo elemento de área de intervención es que hay que cambiar la forma de hacer la política. La forma que tenemos de hacer la política en la República Dominicana es sobre la base del clientelismo. Es la única relación que tiene el ciudadano con los políticos. Y el clientelismo es la negación de los derechos. Entonces tenemos que convertir la política en un espacio de concertación, en un espacio de propuesta, en un espacio de convocatoria, en un espacio para solucionar problemas. El tercer elemento es construir una nueva dinámica en la capacidad productiva centrada en empleo, divisas y territorio, basada en la innovación tecnológica y organizacional. Y la innovación tecnológica refiere a toda la actividad que se hace en la empresa, fundamentalmente, cómo ser más competitivo. Pero la innovación organizacional refiere a la intervención, a lo que hace el Estado en la sociedad. Tenemos un problema de competitividad sistémica, de costos, de ineficiencia, de instituciones redundantes, en fin, tenemos un Estado que no es eficiente y eso crea muchas externalidades, lo que llaman los economistas externalidades negativas. Finalmente, un cuarto elemento de la intervención es refundar el Estado. Tenemos que reorganizar, modernizar, transparentar, rendir cuentas, profesionalizar y ser un Estado eficiente y eficaz. Y ese es un gran desafío que tenemos por delante. Ahora, esta política, y ya te voy a terminar, esta política se lleva 7 ejes transversales. El género, no podemos hablar de equidad y equilibrio si por alguna razón el 50% de la población está excluida de los beneficios del crecimiento, por alguna u otra razón. Segundo, el territorio es un espacio socialmente construido y tenemos que fortalecerlo. Tercero, la participación. Tenemos que dar participación a la sociedad. Cuarto, la sostenibilidad, tomando como referencia que somos una isla. Quinto, el tema de la transparencia y rendición de cuentas. Sexto, las acciones afirmativas para los grupos vulnerables. Y finalmente, la transformación digital. El hecho de cómo estamos haciendo este programa es una evidencia concreta de que el cambio tecnológico llegó para quedarse. Los efectos económicos de la pandemia, es decir, 3 meses en que prácticamente la economía ha estado reducida a un 30, a un 40%. ¿De qué manera afecta la planificación que ustedes han hecho, digamos, para los primeros 100 días en el caso hipotético de que el PRM gane las elecciones? Sí, mira, yo creo, Miguel, que obviamente la pandemia tiene un efecto sobre los planes. Nuestro plan de gobierno fue elaborado, fue puesto en circulación a finales del año pasado y obviamente no teníamos ni de cerca pensado que íbamos a estar en esta situación. Y nosotros hemos hecho los ajustes de lugar al plan de gobierno, aunque el objetivo sigue siendo el mismo. El objetivo de nuestro plan de gobierno, la prioridad fundamental en lo que tiene que ver con el aspecto económico es la creación de 600,000 empleos formales. Y ese objetivo no varía por el hecho de la pandemia. Obviamente, algunas de las medidas que nosotros teníamos pensado, pues quizás tengan que ser pospuestas en lo que nosotros atendemos la pandemia. Y en la pandemia, nuestro objetivo, que lo ha dicho reiteradas veces nuestro candidato, es que nadie se quede atrás. Nadie se puede quedar atrás y toda la política económica, la política fiscal fundamentalmente, y al igual que la política monetaria, va a estar orientada a ese objetivo. Dentro de las cosas que nosotros
hemos pensado como puntos concretos, por ejemplo, en lo que tiene que ver en la creación de empleo. Esa meta, ojo, de 600,000 empleos formales, y hago énfasis en la palabra formal, es una meta ambiciosa. La economía generalmente en los últimos años lo que crea son alrededor de 125,000, 135,000 empleos por año. Lo que pasa es que esa creación de empleo, más de la mitad o cerca de la mitad, es informal. Y nosotros queremos revertir eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Lo primero es que para lograr esa alta cantidad de empleo, no hay otra forma que no sea a través de las exportaciones. Porque las exportaciones es el sector que logra encadenar a otros sectores de la economía y el que mayor componente de empleo formal tiene. Entonces, medidas concretas. Nosotros queremos duplicar la cantidad de empleo, la cantidad de empresas de zona franca orientadas a las exportaciones. Nosotros vamos a introducir dentro del ámbito del famoso denominado pacto fiscal propuestas como la eliminación del cálculo del anticipo del impuesto sobre la renta para la proporción de los ingresos que están originados en el valor exportado. Nosotros vamos a aplicar la sentencia relativa al transporte de carga. Digo esto porque, como Miguel dijo anteriormente, nosotros tenemos un problema de competitividad serio. Y el tema del transporte en los costos de las empresas es un punto muy importante. Hay una sentencia, lo que el Estado tiene que hacer es ejecutar la sentencia. Vamos a apoyar la aprobación de la nueva ley de aduanas, que está trancada en el Congreso por 2 artículos en particular. Todo el sector industrial, todo el sector exportador está de acuerdo con esa ley. Bueno, pues si hay problema con 2 artículos, dejemos esos 2 artículos de lado, sigámoslos discutiendo y cuando nos pongamos de acuerdo, pues lo introducimos nuevamente. Y por último, en lo que tiene que ver con el tema de las exportaciones, nosotros vamos a acelerar la implementación de la ventanilla única del comercio exterior, mejor conocida como el BUCE, pero integrándola con la iniciativa privada de DR Trade. Ahora mismo el BUCE es la parte, vamos a decir, que pública, que tiene que ver con las permisologías de las distintas instituciones. Y la parte privada de DR Trade es la plataforma que enlaza lo que son los puertos, lo que son las empresas de transportes, las empresas de carga. Y nosotros vamos a acelerar esa implementación que tiene ya un tiempo bastante, casi yo diría que durmiendo el sueño eterno. Y por último, una parte fundamental para la creación de empleo y lograr esa meta de exportación que tiene doble connotación, la generación de empleo y la generación de divisa, es que vamos a apoyar enérgicamente una minería responsable con el medio ambiente. Fíjense cómo ahora, con todo el tema del precio del oro, el país, en cierta forma, fruto de esta pandemia, va a poder sortear mejor la escasez de divisa o el déficit de divisa que vamos a tener precisamente por las exportaciones mineras, principalmente la de oro y cobre, concentrado de cobre. El yacimiento, a propósito de eso, los yacimientos que se dicen podrían existir en el San Juan de la Maguana, en la provincia de San Juan. ¿Ustedes estarían de acuerdo con la exploración y explotación racional de eso o creen que iría en contra de principios básicos de preservación del medio ambiente? Pero mira, Miguel, con ese tema, por ejemplo, que es parte de lo que se quejan los inversionistas extranjeros de este país, en el caso de San Juan de la Maguana, hay una empresa que tenía o sigue teniendo una licencia de exploración. Esa empresa hizo un descubrimiento y por ley, obviamente cumpliendo todos los requisitos de medio ambiente, que los cumplió, le toca la licencia de explotación. Tiene más de 2 años esperando el decreto de explotación. Y yo quisiera que tú le preguntes a la gente del gobierno por qué no sale el decreto. Entonces, no es posible que una empresa que haya cumplido con todo lo que establece la ley no pueda obtener su licencia de explotación, obviamente. Y hago esta salvedad.
nosotros vamos a apoyar la minería, pero una minería responsable con el medio ambiente. El que no cumpla los estándares internacionales y las leyes nacionales, nosotros no vamos a apoyar eso. Ahora, el que lo cumpla y el que cumpla al pie de la letra lo que dice la ley, pues claro que sí, claro que lo vamos a apoyar. Esos son empleos en esas zonas que son generalmente muy deprimidas. En lo que tiene que ver con la política fiscal, y tenemos al licenciado Pedro Silverio Álvarez, que fue vicegobernador del Banco Central, gerente del Banco Central, según he entendido. ¿Cuáles son, qué dice la plataforma económica, la propuesta de ustedes? ¿Qué está haciendo mal el Banco Central y qué puede ser mejorado de lo del Banco Central? Bueno, en términos fiscales, aquí lo principal es que el gobierno se plantea una reformulación completa del gasto público. Es decir, nosotros tenemos unos niveles de gasto público que envuelve dos componentes muy importantes. Un componente de corrupción, por un lado, y un componente de ineficiencia, que son dos partes importantes de la calidad del gasto público. Pero también envuelve otros aspectos, porque la distribución territorial del gasto público también nos está haciendo de manera inequitativa con las distintas regiones, y por eso vemos que hay regiones que se quedan retrasadas en las inversiones públicas. Entonces quiere decir que desde el punto de vista fiscal hay unos planteamientos que van dirigidos a reformar el gasto público y en su debido momento crear las condiciones para discutir una reforma o un pacto fiscal. Bien, tenemos que hacer una pausa, si me lo permiten. Regresamos en breve después de ella. Por favor, a los amigos televidentes, continúen con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de regreso ya con la parte final del tema de esta noche. Estamos conversando con tres destacados economistas dominicanos, todos miembros del equipo económico del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Luis Abinader, los licenciados Miguel Seara Hatton, Jochi Vicente y Pedro Silverio Álvarez. En cuanto a lo que tiene que ver con la política monetaria, ¿cuál es la concepción que tiene el equipo económico del Partido Revolucionario Moderno? Bien, en primer lugar, yo creo que debemos reconocer que la estabilidad macroeconómica que ha vivido el país en los últimos años ha sido realmente muy afectada por la pandemia del COVID-19. Cuando tú miras los componentes de la estabilidad macroeconómica, los principales componentes de la estabilidad macroeconómica, te das cuenta que se han perdido. Por ejemplo, el crecimiento de la economía ha sido de 7.5 los primeros 4 meses del año, un crecimiento negativo. Cuando miran la caída del empleo, donde entre 800.000 y 900.000 dominicanos perdieron sus empleos, y cuando mira el componente de la tasa de cambio, la estabilidad de cambio también se ha perdido, porque en lo que va de año, la devaluación de la tasa de cambio o la depreciación de la tasa de cambio sobrepasa ya el 10%. Entonces nosotros tenemos un compromiso muy firme con retomar y fortalecer la estabilidad macroeconómica y su calidad. Y le vamos a comenzar ¿verdad? Con dos componentes que son fundamentales de la política económica. Uno es la política fiscal y el otro es la política monetaria. En el término de la política monetaria, nosotros vamos a continuar con el establecimiento de metas de inflación que está contemplada en el programa monetario, que está respaldado por la Ley Monetaria y Financiera 18302. Es decir, ese es un compromiso que nosotros asumimos de mantener la política monetaria basada en las metas de inflación. Ahora, le vamos a dar una mayor calidad a esa política monetaria a través de un programa de recapitalización del Banco Central. Como se ha visto, el programa de recapitalización del Banco Central, que se diseñó en el año 2007 por un espacio de 10 años, realmente fue un programa mal diseñado y un programa que al final no se pudo cumplir. Y no se pudo cumplir
porque en parte el diseño de ese programa, el tiempo que se le dio para recapitalizar al Banco Central, imponía unas cargas fiscales al gobierno muy fuertes que no era posible cumplir con todas las exigencias de ese programa de recapitalización. En ese sentido, estamos pensando en un programa de recapitalización del Banco Central por un periodo mucho más amplio y con un esquema mucho más sencillo, donde el gobierno pueda hacer las contribuciones fiscales que no signifiquen que haya un deterioro en los compromisos sociales que el gobierno debe asumir con el gasto público. Y de manera que se mantenga un equilibrio entre el sentido de las finanzas del gobierno, las necesidades de la ciudadanía y las necesidades de recapitalización del Banco Central. Igualmente, vamos a mantener, vamos a seguir un programa en la parte cambiaria que va a promover el flujo de divisas, como lo hemos visto y como Ocho lo estuvo enfatizando. El programa de generación de empleos del PRM se basa en la creación de 600.000 empleos formales que van a estar dirigidos fundamentalmente a ser creados en el sector exportador. El propósito de esa énfasis es que el sector exportador genera las divisas que sean necesarias para financiar las tareas del desarrollo. Entonces, vamos también en una primera etapa, porque no podemos decir que a partir de agosto vamos a tener operando a plena capacidad todo el sistema exportador o todo el sector exportador. El país tendrá que acercarse a los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como el BID, para de la mano con ellos poder crear programas que hagan fluir los dólares hacia la economía dominicana y podamos financiar eso de cerca de 4.500 millones de dólares que serán parte del déficit de balanza de cuenta corriente que se van a generar este año y que van a tener limitado financiamiento por parte de una inversión extranjera que va a estar tímida durante lo que resta del año. Entonces, también estará un programa de endeudamiento, porque es lógico que un gobierno que va a estar dándole apoyo a las empresas y a la ciudadanía para que puedan sobrepasar este periodo de confinamiento que ha vivido la economía y que ha puesto muchas empresas en situaciones financieras muy malas. Entonces, el gobierno tendrá que endeudarse con esos programas inicialmente. Pero luego, ese endeudamiento también va a significar una afluencia de dólares para la economía. De manera que vamos a crear las condiciones para que el mercado cambiario y con la participación también del Banco Central en el sistema financiero, en el mercado cambiario, pueda darle fluidez a las necesidades de dólares en la economía. Fíjate que a pesar de todas las restricciones que ha habido en el mercado cambiario, las presiones se mantienen. El crédito, el Banco Central ha dicho que el crédito durante estos primeros 5 meses del año creció en más de 37.000 millones de pesos. Y sin embargo, cuando nosotros veíamos que el crédito financiero, el sistema financiero aumentaba su poder de crédito en 14%, había un crecimiento en la economía de un 5, de un 6, un 7%. Y ahora uno se pregunta, ¿cómo es posible que haya crecido el financiamiento a la economía y sin embargo tengamos una contracción del 7.5%? Lo que ha ocurrido también es que parte de esa flexibilización monetaria que ha utilizado el Banco Central ha ido a parar a manos de demanda de divisas. Algunos de estos créditos han ido a parar a manos de las empresas o de particulares que también están demandando dólares en el mercado cambiario y están presionando la tasa de cambio. Entonces nosotros tenemos un compromiso firme con retomar la estabilidad y crear unas condiciones de calidad mayor en esa estabilidad, crear un clima de negocios con reglas fijas o estables que permitan anticipar a los inversionistas que esas reglas se van a cumplir y crear un ordenamiento institucional que le permita al país tener confianza en la gestión pública. Mira, yo quisiera añadir algo por la parte fiscal, porque nuestro plan de gobierno es muy ambicioso. Nosotros nos hemos puesto una meta alta porque queremos hacer grandes cosas.
Y la gente se pregunta, bueno, ¿y de dónde van a salir los recursos para hacer todo esto que ustedes han dicho, inclusive con todo el tema de la pandemia? Nosotros vamos al gobierno con con una marcada decisión de eliminar el dispendio y el despilfarro. Eso lo dice, probablemente si tú miras hacia el pasado, es probable que todos dicen los mismos. Yo te voy a dar un ejemplo de las cosas que no van a ocurrir en un gobierno de nosotros. Y con esto toco un tema fundamental del déficit fiscal de República Dominicana, que es el sector eléctrico. Tú dices, bueno, ¿qué se va a hacer en el sector eléctrico? Mira, vamos a hablar un poquito de Punta Catalina y lo que ha costado Punta Catalina a este país, porque es bueno que la gente entienda esto. Y como ejemplo, te voy a poner el caso de Quisqueya 1 y Quisqueya 2, que fueron empezadas a ser construidas al inicio del del 2013, por ahí, que fue el primer mandato de gobierno del actual presidente Medina. Quisqueya 1 y Quisqueya 2 su capacidad son de 430 megavatios, duraron 18 meses y costaron 650 millones de dólares. Un poco, en términos de megavatios, un poco alrededor de la mitad de lo que es Punta Catalina, que son alrededor de 760 megas, duró 8 años y costó más de 3.000 millones. Ahí es donde tú tienes el dispendio, el despilfarro, y algunos inclusive pueden decir hasta la corrupción. ¿Cómo es posible que aquí se haya metido a este país en esta aventura, una aventura personal, en donde ese sobreexceso de inversión, digamos que de 2.000 millones, con relación a lo que pudo haber sido la alternativa, cuántas cosas se pudieran haber hecho ahora en esta pandemia con 2.000 millones que fueron mal gastados en Punta Catalina? ¿Cuántas cosas en el sector salud? ¿Cómo hubiera estado el sector salud en estos momentos? Y ese es el tipo de cosas que nosotros vamos a atacar. Nosotros venimos vamos a ser intransigentes contra el despilfarro, contra la corrupción, pero sobre todo contra la impunidad. A comienzos de abril o a mediados de abril, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales predijeron que todos los países de América Latina iban a tener un crecimiento negativo al final del año debido a la pandemia, con la sola excepción de la República Dominicana, que podría terminar el año con un nivel de cero crecimiento, pero no un crecimiento negativo. Aparentemente esos pronósticos han cambiado y ahora se predice que la República Dominicana tendría un crecimiento también negativo con otros países. ¿Cómo ustedes van a encarar esa situación? Tendría un crecimiento negativo. El fondo dice de -1, el Banco Mundial dice de -8, pero las cifras te muestran, los ejercicios que se han hecho, de que ese número va a ser mucho mayor. Mira, nosotros estamos confiando en la recuperación que se va a dar en el año 2022 y que esa recuperación a nivel mundial nos arrastre. De los 193 países que están en el banco, que registra estadística el Banco Mundial, el 80% va a tener un crecimiento negativo en este año. Sin embargo, casi todos registran crecimiento positivo a partir del año que viene. De algunos 4 o 5%. En Estados Unidos se habla de un crecimiento de un 4, un 5, igual que en los países en la eurozona. Entonces esos son nuestros principales mercados y nosotros esperamos irnos, así como esta situación mundial nos ha bajado, esperamos que esa situación mundial pues nos empuje hacia arriba, además de las medidas que vamos a tomar localmente, todo lo que tiene que ver con la producción agropecuaria, con la producción de viviendas y reparación de vivienda en los primeros 137 días los últimos 37, primeros 137 días del gobierno y los últimos 137 días de este año. Ahora, el crecimiento del financiamiento de un 14%, como ha establecido o ha anunciado el Banco Central, pone mucho dinero en manos de inversionistas y eso puede ser un elemento positivo a fin de cuentas, ¿no? Mira, como dijo hace un momento Pedro,
Yo creo que esto hay que resaltarlo bien. En depresión, el crédito muchas veces tiene una vocación para dolarizarse. Si hubiese una reactivación, yo estoy de acuerdo que realmente se convertiría en inversión. Pero en situación de depresión y de expectativas de depresión, porque esto va a continuar probablemente todo el año. Aún no sabemos cómo vamos a terminar el año. Falta que venga el reporte del mes de mayo, que probablemente esté entre el crecimiento que tuvimos ahora en el mes de abril, que fue una caída de 28%, 28.9%, y la que tuvimos en el mes de marzo, que fue, creo que alrededor de 14, algo así, no me acuerdo ahora, fue 9 y pico, negativo, ¿no? Entonces, la fase 1 no puede ayudar a que ese crecimiento disminuyera, ese decrecimiento disminuyera. Es probable, por eso digo que estemos entre un crecimiento que estaría entre la caída del mes de abril y la caída del mes de marzo, porque el mes de marzo solamente fueron 13 días, registra una caída equivalente a 13 días. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Miguel. Aquí tenemos dos Miguel. Exactamente. Aquí. No, aquí hay un Miguel y un Seara Hatton. Mira, el Fondo, el Banco Mundial, organismos internacionales hacen predicciones. La verdad es que nadie sabe todavía con certeza cuánto va a crecer o decrecer la economía. Lo que sí nosotros te podemos garantizar es lo que nosotros vamos a hacer para mitigar los efectos negativos de la crisis. Nosotros vamos a hacer un énfasis en la construcción de vivienda. Como hay todo un tema de déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago y un aumento de la demanda de dólares, nos vamos a enfocar en actividades que tengan un bajo componente de productos y servicios importados, como por ejemplo la agricultura, productos cortos, que tienen un doble efecto. Primero ponen digamos que a mover el empleo y la actividad económica en un segmento primordial como es la agricultura, pero también nos ayuda con ese objetivo que teníamos y que estábamos conversando anteriormente de la creación de los 600,000 empleos y el aumento de las exportaciones. Y la seguridad alimentaria, Jochi. Y la seguridad alimentaria. Y así como eso, nosotros tenemos un listado de cosas que nosotros vamos inmediatamente, tomemos el poder a implementar para que no importa lo que pase con Estados Unidos, con Europa, o sea, sí, fenómeno, que la marea suba todos los barcos, pero mientras tanto nosotros como marineros de este barco nos vamos a preocupar de que este barco salga a flote y llegue a destino seguro. Y que nadie se tire al agua, ¿no? Exactamente. Una cosa, Miguel, que quería enfatizar con la pregunta que tú haces de la relación entre el crédito y el crecimiento económico, es que la política monetaria tiene que tener en cuenta en su reacción cuál es la naturaleza o cuál ha sido la naturaleza de la crisis que se ha originado. Si no es lo mismo una crisis como la de 2008, donde se produjo una situación diferente y la intervención pues, de la política monetaria es un tanto diferente a la que podría ser. En una situación como esta, donde las propias políticas sanitarias han paralizado la economía. Si las políticas sanitarias han paralizado la economía, tú no puedes esperar que a través de los estímulos monetarios tú puedas poner esa economía a crecer. Entonces, es probable que el Banco Central haya gastado un poco de pólvora de su política monetaria innecesariamente, con una flexibilización que en sentido general es buena, pero que en la intensidad de esa política no fue del todo conveniente porque puso dinero en manos de agentes económicos que probablemente comenzaron a defenderse o anticipar una devaluación en la tasa de cambio y de hecho la provocaron. Bien, ¿cuál sería el peor de los escenarios para cualquier gobierno que surgiera en las elecciones del 5 de julio? Bueno, el peor de los escenarios. E igualmente el mejor, ¿no? No, yo creo que lo más importante es que crear un ambiente de estabilidad,
y que podamos alcanzar, podamos reactivar la economía en los primeros 137 días de gobierno del próximo gobierno. Creo que eso es lo más importante. Bien, caballero. No sé si alguno de los compañeros quiere decir algo. Pero un minuto solamente nos queda. Yo creo que con eso podemos cerrar bien. Bueno, entonces, caballero, le estoy sumamente agradecido por la magnífica oportunidad de debatir este tema. Yo pienso que el electorado dominicano, los dominicanos tienen pleno derecho a saber realmente qué le ofrece cada partido político y cada candidato presidencial. A los amigos televidentes, ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.